Bueno, tenemos a un invitado que ha supuesto un reto de orden consonántico, ¿verdad? Para Teresa. ¿Cómo se llama de nombre? Doctor Amir Tariq-Peima. Tariq-Peima, pero de los De la Tariq-Peima clínica de Eres, siempre. Tariq-Peima de toda la vida. Claro, pero claro. Bueno, bienvenido, doctor. Muchas Bueno, gracias. y también tenemos A Marta García. Marta García, de Marta García. De Marta García. Que esto es mucho más sencillo y Pero a mí me además, encantan los salones de belleza que ponen su nombre, porque Marta García es el alma, como Maribel Llévenes, como Carmen perdona, Navarro, como Felicia Carrera. siempre ha sido en España, en el pequeño comercio, que al final era el nombre. Es más, se moría y era viuda de López Osorio, herederos de Rufino Gómez. ¿Por qué? Porque eso te garantizaba una fidelidad al cliente. Exacto. Los clientes ya sabían. La hermana de doña Manolita. O sea, eso es muy de Madrid. Yo solo he visto, bueno, en Madrid y en la España profunda. Hijos de, herederos de, Hartas de viuda de, Oviedo. sobrinos de. ¿Por qué? Porque así te fías. Es Marta García. Marta García Ya está, tiene ¿no? dos centros en Oviedo y su propia línea de cosmética, que también nos la va a Ahora contar ahora. hablaremos. Pero primero vamos a hablar de la caída del pelo. Ya la semana pasada empezamos a hablar de la caída del pelo, que llega el otoño, etcétera, etcétera. Ahora ya estamos en otoño. Hablábamos de los exosomas, que también los trata el doctor Amir. Pero está haciendo un tratamiento que es pionero, solamente lo hace él, y él está formando a doctores para hacerlo, que está consiguiendo unos resultados espectaculares con Bueno, Morpheus, cuéntenoslo, y venimos doctor. a que nos lo cuente. Bueno, realmente desde hace 3 años utilizamos el Morpheus, que es radiofrecuencia fraccionada, en el tratamiento de capilar. Aparte, Morpheus hasta ahora se ha utilizado pues para el resto del cuerpo, Sí. pero ya desde hace 3 años ya llevamos utilizándolo y viendo un poco los resultados. Hablamos de ello la semana pasada para la cara, pero para la cara, nunca es lo que me ha habíamos hablado chocado. para el pelo. Pero para todos la parte, digamos, donde hay pelo, solo para determinadas zonas. A ver, lo que hacemos habitualmente es tratar al paciente, normalmente con lo que es la mesoterapia habitual, PRP, pero aplicamos el Morpheus exactamente en las zonas donde está desprovisto de pelo. O sea, una cosa más local. Exactamente, mucho más local, y es verdad, no tiene ningún sentido, por ejemplo, hacerlo las partes laterales, porque además, pues, ahí hay bastante pelo, pero en la zona superior, lo que nos llamamos la zona parietal, cerca del occipital, donde está la coronilla, Claro. ahí está bastante desprovisto el pelo. Entonces, en estos pacientes el resultado es muy interesante a los 6 meses. Hay otra cosa, doctor. En el caso, el otro día lo comentábamos, la caída del pelo del hombre es por zonas. Están muy claras, la coronilla, la teja, como llaman en América, cae la teja. Se va subiendo. Pero el caso de las mujeres es que ralea el pelo. Y sobre todo, después de la menopausia, que es temprana, porque ahora viven tantísimos años las mujeres, vivís casi 11 años más que nosotros. Genial. Es muy injusto. Genial, eso. porque las viudas están divinamente. Sí, sí, bueno, pero en fin, bueno, pero el caso es que ya desde los Algo que tenemos. 50, digamos, el pelo empieza a clarear y eso es mucho más difícil de tratar. ¿Funciona también? A ver, lo que nosotros hemos visto es que sí funciona siempre donde haya un folículo. Es decir, cuando aclarea, realmente hay folículo, pero que no está produciendo. Es lo que nos llamamos un folículo semiatrofiado o atrofiado. No está muerto, pero sí está muy Y es lo débil. que pasa con las mujeres, que empieza, que las ves desde arriba y ves el cráneo. Y sin embargo, de frente parece que tienen pelo. Que ¿no? es igual que los hombres, es A el ver, mismo proceso. Es un proceso muy parecido. Lo que ahora son más conscientes de un problema, es decir, en la mujer aparece una pérdida de densidad muy notoria. Entonces, normalmente, el hombre normalmente pues lo toma un poco, digamos, es algo que viene y me tiene que tocar. Pero la mujer no. Entonces la mujer, ahora tengo pacientes mucho más jóvenes, es decir, empiezan a clarear, factores de estrés, alimentación, pero hay un aspecto hormonal muy importante. El 78% de los pacientes que están siguiendo este tratamiento son mujeres, o sea que les está funcionando muy bien a las mujeres, que es más difícil por el tema hormonal. ¿Y qué hace- conseguimos? sí. Perdón. ¿Qué conseguimos? ¿Que crezcan cabellos nuevos o que se engrose el cabello que ya tenemos? Realmente el concepto de cabellos nuevos realmente es algo que no es real. Lo que ocurre es que en la zona, es decir, los folículos son los que son. Entonces lo que ocurre es que están débiles y el pelo cae. Normalmente nosotros, si estamos mirando en microscopio, vemos 2 pelos, o 3 o 4. De los 2 o 3, 4, uno de ellos está débil, está enfermo. Va al segundo y, en fin, van contagiando uno al otro. Entonces,
tratando a esos pacientes suelen engrosar esos pelos. Entonces vamos a ver una situación muy diferente que tenían antes. ¿Y por qué se contagian? Es que esto es fascinante. Yo creo que es la primera vez que lo hablamos. O sea que hay un pelo débil y contagia a los fuertes. No es que estén contagiados como lo entendemos, como una infección o una enfermedad, sino es que el folículo está tan débil que va un poco priorizando. Entonces aparece primero en un pelo, luego en el segundo, entonces nosotros en argot le llamamos está contagiando. Sí. No, pero bueno, es que en la práctica es eso, exactamente. Es un efecto dominó. El patrón en la mujer es muy diferente que un patrón en el hombre. De hecho, cuando tenemos la clasificación, tenemos una clasificación totalmente distinguida entre hombre y mujer. Pero sí es verdad, ya hablando ya en plata, es verdad que el paciente cuando entra ves que si está clareando o no. Y en la mujer, normalmente con pelo largo, es mucho más llamativo cuando pone la mano en el pelo y lo separa. Entonces se ve ahí una... Las bodas es tremenda porque ves la extensión, que a lo mejor no captan exactamente el mismo color y es dramático. Y dice, ya verás cómo se pise la extensión, esto va a ser... ¿Y cómo se aplica este tratamiento? ¿Qué hay que hacer? A ver, nosotros, yo le digo lo que estamos haciendo. Es verdad que estamos haciendo estudios en otro tipo de alopecias, un poco ver la importancia, pero... Para resumir un poco, nosotros tratamos al paciente desde ya llevamos haciendo desde ya años. Entonces tratamos pacientes siempre con la mesoterapia o la formulación magistral que aplicando al cuero cabelludo. Lo que hemos observado es que cuando termina el tratamiento, pasa un tiempo y resulta ser que vuelve porque la enfermedad está ahí. Es decir, hay que olvidar del hecho de que la enfermedad está curada porque no hay cura para la alopecia. Lo único que estamos haciendo es modificar la sintomatología, es decir, un poco solucionar el tema, pero puede avanzar. Entonces, en esos pacientes aplicamos el Morpheus y lo que hacemos es que lo vemos a los 6 meses, porque es verdad que la energía que aplicamos no es ablativo, es una energía que está muy regulado, muy poca energía, y lo que observamos es que se estimula. Entonces el grosor de pelo mejora muchísimo y también la densidad. ¿Cuál sería, digamos, el ritmo de tratamiento? O sea, me imagino, claro, según cuando lleguen, según la edad, etcétera. Pero por término medio vamos a suponer que yo estuviera en una especie de trance hormonal, camino de una tercera boda o alguna cosa así parecida. Sigo con la primera boda, no que luego esto sale, anuncia su tercera boda, no. Pero suele pasar, se casa uno, segundo, se pone la banda, correr el maratón, con riesgo de infarto, y ve que el pelo no es lo que fue, ha caído la teja y aquí la coronilla ya no es coronilla, es el desierto de Gobi. Bueno, ¿cuánto tiempo necesita usted, digamos, para que el paciente empiece a ver resultados y ya coja confianza? ¿Y qué ritmo tiene usted para recuperar dentro de lo que cabe, o por lo menos para frenar esa situación? A ver, el tratamiento se basa, realmente tiene 4 fases. La primera es cambiar el lavado del paciente, porque lo que hemos observado es que casi la mayoría de la población utiliza champús que cambian el pH. En cuanto cambias el pH ya cambia toda la configuración. Cambiamos el pH también, siempre les enseñamos a lavar el pelo y eso a la gente le llama mucho la atención. Lo que hacemos es que quitamos el agua caliente, porque el agua caliente para aclarado de pelo lo que hace es que sube la temperatura. Es muy, muy fácil de entender. Si en el cuero cabelludo yo tengo 34 grados y me meto en la ducha durante 5 minutos con agua caliente, esa temperatura sube y en cuanto sube el folículo está fuera de su sitio. Eso es el primer paso que damos. Mis pacientes todos lavan el pelo con agua fría y ya con eso ves una diferencia importante. ¿Y no le bastaría agua caliente y luego un poco de agua? Al final, como hacen en las peluquerías. O templada. De hecho lo hace. Primero se lavan el cuerpo con agua caliente. Recuerde que hay una capa de grasa que protege. Es aislante. Entonces, pero lo que les decimos es, en cuanto te vayas a lavar el pelo y aclarar, agua fría. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Se agachan hacia adelante y dejan que se aclare. No les toca el cuerpo. Por tanto, hasta ahí están muy contentos. Bueno. El siguiente paso es darles micronutrición. Es decir, nosotros quitamos los multivitamínicos, los tratamos y les damos vitaminas, una cantidad ingente de vitaminas, porque realmente lo que hemos notado es que al paciente le faltan muchas. Aunque tome Multicentrum, Farmatón y tal, faltan. Sí, porque realmente en una pastilla tan pequeña no hay suficiente. Es decir, tampoco hemos notado diferencia cuando lo toman multivitamínicos. Esos 2 pasos son muy importantes. Luego, en el diagnóstico, si observamos que hay un efecto muy importante hormonal, sí que tenemos que bloquear.
Entonces, los dos tratamientos estrellas actuales son minoxidil, que recordemos que es un tratamiento antihipertensivo, pero a dosis muy baja, y también antiandrógenos. Y ahí empieza el problema, porque mucha gente toma los antiandrógenos como si fuesen caramelos. Y hay que tener cuidado. Hay que regularlo. Tiene que ser siempre supervisado por el profesional. Perfecto. médico. Bueno, pues hacemos una pausa y ahora hablamos con Marta de esa línea de tratamiento. De Marta García. Eso es. Es la mañana. Es radio.